Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y alrededor del mundo. Como siempre vamos a platicar sobre qué sucedió en la semana bursátil, sobre todo en los principales índices de las bolsas del mundo. Sorprende un crecimiento muy importante en el Nikkei, que es el índice más importante de la bolsa japonesa, con un incremento en la semana del 6.88%. Esto es algo que muy pocas veces se ve, incrementos tan grandes en tan poco tiempo. En cambio, la bolsa china, el índice Shanghai Composite, tuvo un decremento del 1.35%, con lo cual muestra que China todavía no acaba de despegar. El Eurostock 600, que es un índice muy robusto que demuestra un poco lo que sucede en la eurozona, estuvo muy parejo, muy horizontal, tuvo apenas un crecimiento en la semana de 0.07%. En cambio, los índices norteamericanos tuvieron una muy buena semana. El Dow Jones creció 0.72, el Standard & Poor's 500 1.95 y el Nasdaq vuelve a sorprender con un crecimiento del 3.17. La Bolsa Mexicana de Valores también muy lateral, con apenas un incremento de 0.06%. La moneda mexicana tuvo una depreciación pequeñita de 0.5% y el euro tuvo una apreciación también muy pequeñita de 0.17. El petróleo, que antes no lo mencionábamos, pero yo creo que lo vamos a empezar a mencionar porque juega un papel muy importante en la inflación, bueno, se incrementó 0.5% para cerrar el barril del WTI en $74.17 por barril. Eso fue lo que tuvimos en la semana que está terminando. Los mercados siguen todavía bastante inciertos en cuanto a qué rumbo tomar, porque sigue la gran discusión entre el mercado y los bancos centrales. Pero sobre esto yo sí le quiero pedir su opinión al licenciado Gordillo. Hay algunos elementos, sobre todo en la última semana, que favorecen la posición de los bancos, porque la inflación a nivel mundial en el mes de diciembre rebotó. En México la vimos subir del 4.3 al 4.6, en Estados Unidos, que salió la inflación apenas en la semana que está terminando, subió del 3.1 al 3.4, en la eurozona del 2.2 al 2.9, en fin, salvo en China, que ahí sí se disminuyó. En todo lo que es Occidente vimos incrementos en el mes que, pues sin ser algo terriblemente negativo, simplemente empieza a prender focos amarillos porque lo que dice es todavía no se ha logrado vencer el problema de la inflación. Eso es lo que yo leo, pero soy seguro que el análisis de Jorge será más preciso. Adelante, George. Buenos días. Buenos días, Manuel. Gracias. Sí, saludos a todos. Sí, lo que observamos en los últimos rubros de inflación es un rebote que puede o que pone en la mesa lo que nos han venido advirtiendo los bancos centrales, que el siguiente paso de desinflación o de baja de inflación va a ser más complicado que el año que entra. La línea va a ser mucho más difícil de romper y los siguientes niveles el camino hacia la meta no va a ser tan rápido como lo veníamos observando anteriormente. La buena noticia es que la parte subyacente, la parte fundamental, esa sigue todavía con un camino para abajo, sin voltear atrás. Eso es buena noticia. Eso significa que la inflación sí va a bajar tarde o temprano, que esto fue simplemente un rebote. Pero lo que sí nos hace evidente es todos los riesgos aledaños a la inflación. O sea, el problema en Medio Oriente tiene un impacto en el combustible, tiene un impacto en los precios de los commodities, el problema del sector inmobiliario. Hay ciertos sectores que nos reflejan los riesgos inflacionarios a los que se refiere
el Banco Central. Y lo apuntas muy bien. En donde hay consenso es que ya este año van a empezar a bajar las tasas de interés. Eso ya todos están en consenso. Ahora, ¿cuándo van a empezar a bajar la tasa? No es trivial, porque si empiezan muy temprano, bueno, tendrían oportunidad de bajarlo a un nivel un poco más acercado a la normalidad. Y si tardan o se tardan un poco más en hacerlo, quizá nada más veamos el principio de un ciclo de baja de tasas. Entonces, esa es la discusión que hay en el mercado, pero el diferencial de visiones sí puede provocar volatilidad y sí puede provocar algo de corrección en los mercados que a mi juicio están empezando el año muy optimistas. No significa que creo que va a ser un mal año para los mercados bursátiles, no, estoy diciendo que están subiendo muy rápido en momentos donde todavía no está consolidada la percepción. Yo estoy de acuerdo contigo, solo podría agregar que si se tardan mucho los bancos en bajar las tasas de interés, bueno, vuelve a crecer la expectativa de que esto pudiera generar una recesión económica, porque las tasas de interés son las más altas en los últimos 20 años y esto, bueno, pues no es tema menor. O sea que ahí los bancos van a tener que cuidar ese equilibrio que es muy importante. Pero además de esta parte macroeconómica de carácter mundial, hay otras noticias que también pueden afectar los mercados. Estos están preocupados por lo que sucede no solo en la guerra de Israel y Hamas y la que no acaba de terminar, que es la de Rusia y Ucrania, pero los problemas en el Mar Rojo se han intensificado. Bueno, pues no es un tema menor, porque esto además de atizar la inflación, y de hecho es parte de por qué el WTI se fue a niveles de $75 cuando ya lo habíamos visto muy pegado a los 70, bueno, pues es un tema que puede además incendiar el Medio Oriente, porque además atrás de los hutíes está nada menos que Irán y ya Gran Bretaña y Estados Unidos empezaron a atacar algunas bases de los hutíes en la península arábica y esto, bueno, pues es un tema que preocupa porque esto puede generar mayores problemas. No sé cómo lo aprecies tú, mi querido Jorge. No, tal cual, y a eso nos referíamos con la incertidumbre o riesgo de que pueda estos problemas geopolíticos escalar, que esa es la preocupación que teníamos de un principio en la guerra de Israel y jamás que se escalara al Medio Oriente más allá entre el Medio Oriente y el Occidente, y el impacto que pueda tener esto en los precios de los commodities. De acuerdo. Creo que nos quedan dos temas muy rápidos. Primero, una buena noticia para aquellos que gustan de invertir en bitcoins. Bueno, pues la Securities and Exchange Commission, la SEC, autorizó el que se coticen y se coloquen ETFs con el subyacente de los bitcoins, lo cual pues le va a dar a este activo una mayor liquidez y mayor certidumbre. A mí honradamente me siguen sin gustar, pero bueno, hay gente que está invirtiendo en ello y qué bueno que por lo menos tengan mayor liquidez y eso disminuya quizá un poquito el riesgo. Y por otro lado, también comentar que el viernes empezaron a salir los reportes de cierre del año de los principales bancos en Estados Unidos. Ya tenemos 3 reportes importantes, JP Morgan que reportó muy bien, Wells Fargo también con incrementos importantes, pero una muy mala noticia fue la que dio Bank of America con una disminución verdaderamente importante sobre sus utilidades. Nos falta conocer, por lo menos hasta este momento, qué es lo que va a reportar Citi y qué es otros bancos grandes como Bank of New York Mellon. Pero bueno, este inicio de reportes es el que también va a ayudar a que los mercados tomen el rumbo que tengan que tomar. La semana pasada les dijimos que platicaríamos un poco sobre qué sectores son los que vemos con mayores posibilidades de crecimiento, sobre todo dentro de ese gran índice que es el Standard & Poor's en el mercado más importante del mundo. Entonces yo te pediría, Jorge, que nos des en forma muy ejecutiva cuáles son estos sectores que tú ves como ganadores para el 2024. Sí, claro. El año pasado los sectores ganadores fueron las tecnologías de información, las comunicaciones y el consumo discrecional. Este año creemos que todavía tienen
oportunidad, sobre todo porque se están estabilizando las utilidades y estamos viendo inversiones interesantes. Tenemos todavía, seguirán liderando las tecnologías de información, incluso el consumo discrecional creemos que va a tener buen desempeño por la mayor parte del año y nos gusta a lo mejor incorporar algo de consumo básico ante estos momentos complicados y ya he estado retomando y trae interesantes inversiones el sector de salud, el healthcare. Esos son los sectores que más nos gustan. El año pasado los real estates fueron muy atractivos o muy vistos por el tema de las tasas de interés. En este año la situación de baja tasa de interés puede generar algún incentivo favorable, pero los tres que más nos gustan es tecnologías de información, consumo discrecional y salud. Muy bien, bueno, pues ahí están las perspectivas del licenciado Gordillo. Yo, la mía personal es que me mantengo moderadamente optimista. Creo que puede ser un buen año para la Bolsa Mexicana de Valores, con un rendimiento a lo mejor hasta del 15%. En los índices norteamericanos, pues creo que los rendimientos podrán andar en términos de dólares también entre 12 y 15, y se les agregaría para la parte de pesos lo que hubiera de devaluación, ya que son activos en dólares, aunque no estoy programando una devaluación muy importante. Quizá la semana entrante demos nuestras perspectivas sobre qué pensamos que puede hacer el peso, ¿no? Y en el caso de Europa, pues sí, tiene más problemas, pero también los mercados están mucho más baratos que los norteamericanos. Entonces, a mí también me gustan los mercados de la eurozona. Y donde creo que podemos ver una sorpresa es en los índices asiáticos, porque ahí sí, en el 23 nos quedaron a deber, porque China no solo no aportó nada, sino que restó en el resultado del asiático. Y yo creo que es un volado que vale la pena tomar, tener un poquito de dinero en los índices asiáticos, que creo que este año se pueden recuperar de 2 años malos, sobre todo por China. Pero bueno, con eso se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Jorge, pero sobre todo gracias a todos ustedes que semana a semana nos acompañan aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Hasta la próxima semana, que estén muy bien. Abrazo.